Hola, somos Santo Romero Abogadas y queremos darte la bienvenida a nuestro podcast, donde hablamos desde un punto de vista sencillo de cuestiones jurídicas para personas como tú. Hoy, en nuestro segundo episodio sobre herencias, hablaremos de las dudas que surgen respecto a quién podemos dejar nuestros bienes. Lo primero que tenemos que aclarar es si la sucesión va a ser con testamento o sin testamento, porque las situaciones son distintas. Si hay testamento, nuestro derecho nos permite dejar una porción de bienes a unas determinadas personas libremente, pero también es importante destacar que hay otra porción de bienes que obligatoriamente nos obliga a dejar a unas determinadas personas, que se llaman herederos forzosos o legitimarios. Esos legitimarios pueden ser, según el Código Civil, dos: o los ascendientes, es decir, los padres, o los descendientes, los hijos. Si hacemos testamento es cuando nos va a permitir utilizar la facultad de poder disponer de los bienes libremente. En el testamento uno puede disponer cómo deja los bienes a sus herederos. Para entendernos, podemos decir que los bienes se dividen en tres partes. Una que es la que se llama legítima estricta, la segunda que se llama tercio de mejora, que es aquella que va destinada a mejorar a los legitimarios, y un tercio que se denomina de libre disposición. Es importante saber quiénes son los legitimarios. Vamos a poner una serie de ejemplos para que podáis comprender a quién obligatoriamente nuestro Código Civil, que es la ley que rige la sucesión, la ley estatal, nos obliga a dejar una porción de esos bienes a esos legitimarios, esos llamados herederos forzosos. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo más claro es cuando uno tiene hijos, ¿vale? Cuando uno tiene hijos, los herederos forzosos son los hijos, bien sea uno o sean varios. ¿Y qué porción nos obliga a dejarle de nuestros bienes a esos hijos? Nos dice que obligatoriamente tenemos que dejarle 2/3. Luego sí que es cierto que si tenemos 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, como ha dicho mi compañera, tenemos la posibilidad de mejorar a uno de nuestros hijos, 2 de nuestros hijos o 3. Podríamos dejarle a esos hijos lo que se llama el tercio de mejora, con lo cual a uno de ellos podríamos dejarle solo lo que se llama la legítima estricta, 1/3, y luego, pues si tenemos 2, al otro dejarle 2/3, que es el tercio mejorado. Luego existe un tercio que es el de libre disposición, que en una disposición testamentaria se puede dejar a quien uno entienda que lo merece. Puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica, una institución o incluso al Estado. O incluso también se puede disponer que ese tercio de libre disposición vaya a mejorar a los herederos forzosos y por tanto se determine que la herencia se reparta por partes iguales entre todos los herederos, sin hacer distinciones de tercios. Otro supuesto es que cuando no tenemos hijos y estamos solteros, pero sí tenemos padres, lo que nuestro Código Civil o el ordenamiento llama ascendientes técnicamente. Entonces, aquí seguimos teniendo la obligación de dejarle a nuestros padres una porción de nuestros bienes. Aquí la porción es distinta. La porción se reduce a la mitad de la herencia. La otra mitad de la herencia la podemos dejar libremente a la persona que queramos, la institución que queramos o el organismo que queramos. Eso implica, como en el caso anterior, que si no hacemos ninguna disposición testamentaria específica, heredan los ascendientes todos los bienes. Es decir, aquí estamos hablando de la posibilidad del testador. No es que sea obligatorio decir un tercio a uno y otro tercio a otro. Uno puede decir, y además es lo más común, que estaréis acostumbrados a ver, aquellos testamentos donde dice instituyo herederos por partes iguales a mis hijos. Aquí olvidaros entonces de los tercios, es a partes iguales. Es cuando el testador quiere hacer matizaciones o bien a los forzosos o bien a aquellas personas que por especial relación o por gusto, que para eso son sus bienes, decide dejarle algo a ellos. Otro supuesto es el que también seguimos sin tener hijos, tenemos padres pero además estamos casados. Aquí otra vez nos obligan a dejarle obligatoriamente a los herederos forzosos, que en este caso son nuestros padres, un porcentaje de la herencia. ¿Cuánto es? Aquí es solo 1/3. Como ha dicho mi compañera, existe la posibilidad de que los otros 2/3 se lo dejemos libremente a quien queramos. Por ejemplo, a nuestro cónyuge, pero es importante que para hacer uso de esa parte que es libre lo digamos en la disposición testamentaria, porque si no decimos nada iría a nuestro heredero forzoso.
Una cosa que queremos dejar clara es que el cónyuge en ningún caso es heredero forzoso. Tiene unos porcentajes de herencia, pero nunca como heredero forzoso. Es como legatario, es por lo que la hereda. Y sí que está tasado en el Código Civil en qué porcentajes tiene que heredar. No lo puedes dejar como heredero libremente al cónyuge o heredera libremente al cónyuge siempre que concurra con herederos forzosos. Es decir, si estamos casados, no tenemos hijos y no tenemos padre, pues podemos instituir heredero por la totalidad de nuestros bienes al cónyuge. Pero si concurre con herederos forzosos, sí que está tasado que puede heredar y nunca podrá heredar más del tercio de libre disposición. Nunca podrá, el cónyuge le podremos dejar nada con cargo al tercio de mejora o al tercio de legítima estricta. Los derechos que tiene el cónyuge viudo, si concurre bien con sus propios hijos o bien con los padres de la persona que ha fallecido, son una serie de cuotas que se llaman cuotas viduales usufructuarias técnicamente y que dependiendo del supuesto es un porcentaje u otro. Si está casado y concurre a la herencia con sus hijos, tendrá un tercio, el usufructo de un tercio. Si está casado pero no tiene hijos y concurre con los padres de la persona que ha fallecido, tendrá el usufructo de la mitad de la herencia. Y si está casado, no tiene hijos y tampoco tiene padres, tendrá el usufructo de los 2/3 de la herencia. El tema del usufructo, ahora que está muy de moda por todo lo que sale en la tele, queremos decir que el usufructo es el derecho a usar de los bienes, pero ese usufructo se puede computar económicamente, porque si hay muchos bienes, resulta que eso impediría al resto de los herederos forzosos poder utilizar de ellos para vender, para hipotecar, porque siempre tendría el usufructo. Lo normal que se suele hacer, salvo que haya solamente una vivienda, lo normal que se suele hacer es valorar económicamente el usufructo, y la valoración económica se hace en relación a la edad que tiene el cónyuge que sobrevive a la fecha del fallecimiento del causante o del marido o de la mujer, y con ese valor se le puede o bien pagar económicamente en metálico o bien se le puede adjudicar directamente un bien por el importe exacto del valor de su usufructo. Muchas veces también pues, hay que valorar si las relaciones entre los herederos y el esposo o esposa de la fallecida son buenas, porque este recurso al usufructo se puede utilizar pues, cuando a lo mejor existe un único bien y a lo mejor es la vivienda habitual de la persona que se queda, pues para asegurar que pueda seguir utilizando el bien. Y este no se venda y se quede sin una vivienda donde continuar residiendo. Por lo tanto, es importante siempre evaluar los supuestos para ver si es conveniente mantener el usufructo o bien, como se ha dicho, sustituirlo por el dinero equivalente adjudicándole cualquier otro tipo de bien. Es importante, la idea más importante que hay que analizar de todo el tema de quién puedo dejarle mis bienes es que tenemos unos herederos que son los forzosos, que dependiendo del supuesto serán unos u otros, que la ley establece unos porcentajes y para la parte que tenemos libertad es importante que lo hagamos en un testamento, porque si no hacemos ese testamento, esa parte libre ya no hay libertad para hacerlo, sino que al final entra en funcionamiento otras normas del Código Civil que se llama la sucesión intestada y pues irán pues a nuestros hijos, a nuestros descendientes, en la totalidad de nuestros bienes. Por tanto, es muy importante hacer el testamento si queremos utilizar esos porcentajes en los que libremente el Código Civil nos deja. También hay que decir que en la sucesión y cuando no hay testamento se puede producir la situación de que no existan herederos forzosos y no exista cónyuge. Estamos solos en la vida y fallecemos. En este caso, que no haya testamento, es decir, que yo no haya hecho una disposición de a quién le quiero dejar mis bienes por la especial relación o porque quiera a determinadas personas, podrían solicitar del juzgado la declaración de que se les declarara herederos a determinadas personas, a los hermanos, a los sobrinos, hasta el 4º grado. Es decir, no puede un primo segundo, no puede
concurrir a una herencia, a una declaración de herederos, cuando existan familiares de un grado más cercano de parentesco. Por tanto, cuando no existe ningún heredero forzoso y no hay testamento, será el juez el que determine, de todos aquellos que se crean con derecho a heredar los bienes, quien determine quiénes son los herederos, las personas que están llamadas a sucesión. En los casos en que no hay herederos forzosos y no hay testamento, necesariamente tiene que ser judicialmente cómo se declare quién es el heredero. En caso de que existan herederos forzosos y no haya testamento, la declaración de herederos se puede hacer notarial. En el caso de que no sean herederos forzosos, tiene que ser judicial. Luego también es importante resolver una duda que nos pregunta mucha gente cuando viene al despacho, que tiene la idea, porque se dice mucho, entre la gente lo comenta, de ¿qué hay en el testamento? Pues lo típico, es que mi marido me lo ha dejado todo, esto es de ti para mí. Esa idea no es correcta, por lo que hemos dicho, porque ahí normalmente suelen haber herederos forzosos, lo más normal, los hijos. Sí que existe una posibilidad en nuestro derecho que se llama una cautela, en dejar el usufructo universal de la herencia al cónyuge, pero bueno, eso sería objeto de otro podcast más adelante para explicar en qué consiste. Bueno, creemos que en este segundo episodio haberos contado o explicado o haberos aclarado un poquito más, esperamos haberlo hecho, cómo se determinan los bienes de la herencia, cómo se reparten y cómo se conforman. Esperamos que os haya gustado, que hayamos podido aclarar vuestras dudas y os esperamos en el próximo episodio de Santo Romero.